Muy buenos días, vamos a dar inicio al culto de esta mañana. Voy a pedirles que se pongan de pie para hacer una oración. Al término de la oración vamos a dar la lectura dominical en el libro de Isaías. Hoy estamos por leer el capítulo 20, así que vamos a primeramente a orar, pedirle a Dios por su bendición, por su amor, su cuidado para ese domingo y que Él pueda recibir la gloria hoy, que es un día para recordar de victoria porque resucitó. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por este día que nos has brindado, que nos has bendecido. Nos has dado, Señor, la dicha no solo de poder estar aquí en tu casa de adoración, Padre, también por los hermanos que aún en casa pueden escuchar, pueden ver, pueden también estar atentos, Padre, para que su corazón se regocije en tu nombre. Padre, queremos rogarte por tu bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, en cada uno de los pasos, Señor, que tú sabes por dónde estamos, en cada pensamiento, Padre, aún en cada hablar y en cada sentimiento que hay dentro de nosotros. Bendito Señor, nuevamente te agradecemos porque hoy podemos recordar, Señor, nuevamente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y que podemos tener la seguridad de la certeza de nuestra salvación por la victoria en la cruz, donde Él mostró que aunque murió, Él resucitó para darnos perdón y victoria. Gracias, Padre, nuevamente por este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, así como estamos de pie, voy a invitar que abran en el libro de Isaías, capítulo 20. Vamos a leer en esta mañana la porción, son 6 versículos. Repito, Isaías, capítulo 20. Vamos a leerlo de una manera alternada. Comienzo yo versículo 1 y ustedes así versículo 2, y en el versículo 6 nos unimos, invitándoles a que lo puedan leer fuerte y claro. Muy bien, si lo tienen me indican con un amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: inminente conquista de Egipto y Etiopía. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y lo tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita las ciños y descalza las sandalias de tus pies, y tú así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos. Una vez más, versículo 4, fuerte y claro, dice: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbará y avergonzará de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Todos. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Una de las cosas que a veces la Biblia en su totalidad es directa, clara, y muchas veces pudiéramos leer palabras, pero créanme, Dios tiene un propósito de por qué nos muestra la verdad de cómo son las cosas con Él. Así que, muy bien, vamos ahora a dar lugar al hermano para entonar unos cantos de alabanza en esta mañana. Voy a invitar que tomen asiento. El hermano nos indicará si nos ponemos de pie nuevamente. Hermanos, muy buenos días tengan. Vamos a entonar este momento los cantos. Vamos a empezar con un canto, dice: mi pensamiento eres tú. Vamos a permitir, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a entonar este canto.
Cristo la fe.
Muy bien, hermanos. Vamos primeramente a tener un tiempo de gratitud, luego vamos a adentrarnos en el tema. Hoy vamos a arrancar un capítulo más de este material de estudio. Es un estudio, recuerden, basado en el libro de 2 de Corintios. Muy bien, no sé si en esta mañana de los que están aquí presentes, de los que pudieron acompañarnos, alguien tiene alguna gratitud, alguna bendición por el cual quiera darle a Dios gracias, quiera compartirnos y nosotros ser parte y pues obviamente también ser gozosos en esas bendiciones que Dios ha derramado en sus vidas. ¿Alguien tiene alguna bendición que quiera compartir? Hermana. Yo primero, ante todo, agradezco a Dios por bien, agradezco a Dios porque sé que va a haber la operación de mi hija Jessica, agradezco a Dios por su providencia porque he podido arreglar la casa y también por las personas, por usted pastor y los hermanos que me han ido a arreglar la casa, que Dios los siga bendiciendo y a todos los que están aquí presentes, junto con sus familias y con la gente que Dios los siga bendiciendo a todos. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna gratitud? ¿Bendición? Ok. Hermana Jenny, después de hermana Jenny. Yo le doy gracias a Dios por cada domingo que nos permite poder estar acá. Sabemos que el día ya no vamos a poder reunirnos. Y también por cada día que me permite a mis hijos, me permite la vida, la salud y todo. Y gracias a Dios que Él vive. Amén. Hermana Jenny. Agradezco a Dios por lo fiel, por lo que es algo que es incomparable. Cuando uno se fija cada detalle de Dios con nosotros, no hay palabras para agradecerle lo que hace, aún cuando, al menos de mi parte, le soy fiel en varias cosas. Él siempre está cuidando de mí, de mi familia, y le agradezco porque Él es bueno conmigo. También le agradezco porque mi mamá no tuvo un año más de vida. Aunque está difícil la situación, sabemos que es complicado ahora los cumpleaños, pero le agradezco a Dios que está bien, que le ha guardado en este tiempo, con las circunstancias que vivimos difíciles en la familia a veces, pero estamos bien y le agradezco a Dios porque siempre es bueno para mí para nuestra vida. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna bendición? ¿Gratitud? ¿Usted, Ricardo? Quiero darle gracias a Dios por una semana más de vida, por la salud, porque no ha faltado el pan y la sal en la mesa, y por su misericordia, que Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Espero estar aquí en medio de todos ustedes. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, juntos con sus familias. Que Dios bendiga a mi madre y a mi padre y a todos mis familiares. Amén. ¿Alguien más? ¿Ok, hermano Esperanza? Yo le doy gracias a Dios por su gran amor que tiene para con toda mi familia. Él sabe nuestras necesidades y siempre cubre a cada una de nosotros. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna bendición? ¿Gratitud? ¿Ok, hermano? Yo doy gracias a Dios porque Dios nos bendició sus días, para la vida, para la salud. De igual manera, pues también me ha bendecido con el trabajo. Doy muchas gracias a Dios porque a veces yo reconozco que no soy digno de merecerlo, pero Dios tiene compasión de nosotros, con sus hijos. De igual manera, tiene mucho amor por nosotros. Nosotros somos infieles, Dios siempre te bendice. Amén. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Muy bien. Si nadie más, entonces, pues esperando que en la transmisión los hermanos que nos están, pues obviamente escuchando y viendo, pues también puedan compartir o comentar alguna gratitud, bendición. En su momento tal vez lo leeré más adelante o
Muy bien, antes de entrar en el tema, no quiero omitir, recuerden que les dejé para que ustedes empezaran a crear un hábito de la lectura. Y les dejé una hojita para leer o que ustedes pudieran escribir basado en el libro de Hechos, un capítulo cada día. Pues yo les soy honesto, durante la semana solo pude leer 2 capítulos. Fue un poco, pues ahora sí, de horario, no me pude acoplar, es error mío, yo debo ser el que debo acomodarme, no justifica que no lo haya hecho como debiera ser. Pero esto es para también hacerles saber a ustedes que debemos tener como prioridad el poder leer un capítulo del libro de Hechos para poder estudiar la palabra de Dios. Yo sé que algunos pues pudieron traer su hojita, otros no, pero no sé si en esta mañana pues alguien quiera compartir alguno de los capítulos que haya leído, un versículo que le llamó la atención, que vio algo que le haya dejado una gran enseñanza. No sé si alguien en esta mañana de los que leyeron. Y si no estuviste el domingo pasado que entregué las hojas, no te preocupes, al final voy a entregar más hojas para los que pudieron escribir y ya necesitan otras, para poder seguir escudriñando la palabra de Dios. Recuerden que estamos leyendo el libro de Hechos, un capítulo por día. Muy bien, no sé si alguien en esta mañana, alguien tiene para compartir algo de algún capítulo que leyó. En el capítulo 2, versículo 46, dice: perseveraban unánime cada día en el templo partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Muy bien. Ese es un versículo, pues yo creo que no solo animante. Capítulo 2, versículo 46. Una de las cosas que en el libro de Hechos, y para serles claros, en el capítulo 1, yo tuve un versículo 1, que me llamó mucho la atención. Y en el capítulo 2, marqué varios versículos, y uno de los versículos la hermana acaba de mencionar. Para serles franco, les voy a decir, en el capítulo 2, el versículo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 12, versículo 14, versículo 42, versículo 44 y versículo 46, una de las cosas que resalta es que la iglesia estaba unida. Es algo que hoy en día, tristemente, las iglesias han decaído en esa actitud, en esa obediencia y en esa entrega. Es algo que debemos aprender nosotros de la primera iglesia, la iglesia primitiva, como se le conoce, la iglesia que inició con los apóstoles, enseñándole a los hermanos que estaban en esos lugares. Dice que estaban ellos unánimes, juntos, moraban, y aún hablando acerca de cómo se añadían a la iglesia cuántas personas. Creo que en el capítulo 2 menciona que primero se añadieron como 3,000 personas, y así se fueron añadiendo más y más. Así que es algo del cual nosotros debemos resaltar y de poder imitar para nuestras vidas. Amén. Así que este es algo que pude yo ver en el capítulo 2, pero no sé si alguien más de los que leyeron o llevaron la lectura escribió o vio un versículo que le haya llamado la atención. Yo tengo Hechos 1:11, los cuales también le dijeron varones de las autoridades que están titulando al cielo: este mismo Jesús que ha sido tomado por los ojos al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Efectivamente, bien dice el hermano, es una promesa que así como esos hombres vieron cómo Dios llamaba a su Hijo Jesucristo, ahora regresaba a la diestra, así nuevamente va a regresar por su iglesia. Amén. Así que nosotros debemos tener ese anhelo, esa esperanza de esperar que Cristo regrese por su iglesia. ¿Alguien más? A mí también, yo sí escribí varios capítulos. Ok, hermano. Y hasta el 7, pero lo que sí me impresionaron saber todo, y ellos todos, la raíz del mal es el dinero, que daña el orden y destrucción y perdición, porque roban al hombre y a Dios, anulan su diezmo y ofrendan y se apartan de su vida. Efectivamente. Un buen versículo que nos hace, yo creo que más que un recordatorio, nos hace reflexionar de lo que Dios ha sido tan bondadoso con nosotros y de lo que Él nos pide a cambio para también seguir siendo bendecidos por Él. Amén. Así que el dinero
muchos llegan a enseñar que es algo de privilegio, de gran importancia en nuestra vida. No, el dinero es una necesidad, sí, pero no es como que fuera la prioridad de nuestra vida. Lo que debe ser tan prioritario en nuestra vida y de más importancia es Dios. Amén. Y así como una ocasión una hermana me llegó a decir, bueno, si no le están pagando, pastor, ¿por qué sigue predicando? Yo no lo hago por dinero, lo hago por amor a Dios. Y ese debe ser nuestro sentir de venir hacia su casa, hacia Él, y de entregarle lo que le corresponde a nuestro Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir? Ok, hermana Glenn. En Hechos 1:24, dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Pues aquí me enseñan que Dios conoce los corazones de todos y que hay que, Dios hay, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Amén. Buscando primeramente la voluntad de quién? De nuestro Padre. Muy bien, hermanos, si nadie más tiene alguien que quiera compartir alguna, ya sea bendición a través de los versículos, entonces les animo a que lo puedan seguir haciendo. No sé si todos los que están presentes pudieran llevar la lectura. No quiero preguntarles que levanten la mano, pero cada quien debe empezar a animarse a leer. Así que si no has empezado por leer los capítulos de Hechos, en esta semana, hoy mismo, empezando en la tarde o un poco más en la noche, anímate a empezar a leer. Yo al final te voy a entregar la hojita para que tú puedas escribir. Como les dije, en esa hoja, ustedes van a escribir lo que es dentro del capítulo, el versículo que más te llamó la atención o te enseñó algo de gran importancia. Entonces, esto es el fin. Así que, esperando de verdad que hayan podido animarse y puedan continuar con la lectura, los que iniciaron y los que no, pues empiecen a hacerlo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Voy a tratar de acortarlo, pero el fin es que podamos cubrir todo el tiempo, todo lo que inicia, para poder entender el punto. En el capítulo 6 del estudio, Animados en Cristo, habla de algo que es asombroso, es decir, de algo sobrenatural. Tiene por título este capítulo, dice, de corazón a corazón. Aquí Pablo finaliza la importancia de su ministerio y del gran amor que tiene por la iglesia de Corinto, aunque ellos no lo vean así. Por ello, Pablo expuso 3 peticiones explicando el por qué su ministerio es algo sobrenatural y el por qué ama a la iglesia a pesar de su desprecio. Voy a invitar a que abran su Biblia primeramente en el libro de 2 de Corintios para poder ir correlativo a las peticiones que Pablo expuso. En 2 de Corintios, hoy estamos en el capítulo 6, y los capítulos que tienen relación con el tema 6 es el capítulo 6 y el capítulo 7. Y hablando de las peticiones que Pablo expuso, son 3. Voy a leerte las 3 peticiones y te voy a decir cómo es correlativo con los versículos. La primera petición se refiere a un ruego por aprecio. Repito, un ruego por aprecio. Y estos versículos tienen relación en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10. Esa es lo que corresponde a la primera petición que Pablo expuso a los hermanos de la iglesia de Corinto. Repito, la primera petición es un ruego por aprecio. Los versículos correspondientes, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 10. Luego, la segunda petición es un ruego por separación. Repito, un ruego por separación. Los versículos correspondientes a esta segunda petición es del versículo 11 al capítulo 7, versículo 1. Siempre estamos hablando en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 11 al capítulo 7, versículo 1. Esto es lo que le corresponde a la segunda petición, un ruego por separación. Luego, la tercera petición
es un ruego por reconciliación. Repito, la tercera petición es un ruego por reconciliación. Y los versículos correspondientes son del capítulo 7, versículo 2, hasta el versículo 16. El capítulo entonces 6 y el capítulo 7 son los dos capítulos en relación al tema de este punto de las peticiones de Pablo expuestas a los hermanos en Corinto. Si pudieron escuchar tres peticiones, la primera, ruego por aprecio. Y esto es lo que nos vamos a concentrar en esta mañana. Espero poder concluir, abarcar todo el punto, para que en el próximo domingo veamos la segunda, que es ruego por separación, y la tercera, ruego por reconciliación. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de los puntos o los tres peticiones que vamos a estudiar en estos domingos, que son del tema 6, hablando como título de corazón a corazón? Van a ver que tiene un punto. Lo que nosotros vamos a estudiar en los dos capítulos siguientes, capítulo 6 y capítulo 7, habla acerca de cómo Pablo no solo recalcó o finaliza su preocupar por su ministerio y por los hermanos en Corinto. Dice, en la primera petición queda muy claro que la iglesia de Corinto no apreciaba a Pablo, ni aún lo que él hizo por ellos. Es decir, la iglesia de Corinto estaba, en vez de preocuparse cómo no solo defender a Pablo, sino se preocupaba por despreciarlo, desacreditarlo. Vamos a leer en el capítulo, como les dije, en 2 de Corintios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 para que ustedes puedan ver el punto de que la iglesia de Corinto no apreciaba a Pablo a pesar de lo que él hizo por ellos. Muy bien, leamos de una manera alternada. Dice así el versículo 1: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2 de Ana. Versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Todos dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahorita van a ver cómo es el punto de cómo la iglesia de Corinto, a pesar de todo lo que Pablo hizo por ellos no apreciaban a Pablo. Siendo honesto, la iglesia de Corinto no tenía excusa por no apreciar a Pablo. En vez de defenderlo, lo acusaron, lo criticaron, llegaron a señalar que él se enriquecía a causa por ellos. Dice que él sacaba provecho de la ganancia, y cuando Pablo decía lo contrario, es por eso que ellos no tomaban ni apreciaban lo que hizo Pablo por ellos. Es más,
existía un grupo en la iglesia de Corinto, entre los hermanos, entre la congregación, un grupo llamado judaizantes. Estos causaron una gran confusión de doctrina e enseñanza. Por ello Pablo sabía que entre la congregación había personas que profesaban ser salvos, pero no lo eran. Una pregunta me hicieron el día de ayer y fue la siguiente: ¿existirá cristianos que realmente sean cristianos y no lo sean? Les hago esa misma pregunta. ¿Habrá entre la iglesia cristiana cristianos de verdad que recibieron a Cristo como su Salvador? Y habrá cristianos que nada más lo dijeron de nombre, pero no hubo un cambio, no hubo realmente una aceptación en su corazón. ¿Existirá? ¿Sí? La pregunta viene: ¿cómo poder saber quién sí recibió a Cristo y quién no? Como humanos, como personas, ante nuestros ojos limitados, ¿cómo poder saber quién realmente sí recibió a Cristo y quién no? Por sus conductas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Por cuál razón? A ver, Ricardo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ok, ese es un punto. Hermana Yamini. Por sus hechos. A lo que yo respondí: es triste, pero esta es la realidad. En las iglesias hay cristianos que cuando recibieron a Cristo como su Salvador, inmediatamente mostraron un cambio. Pero también hay otras dos que son cristianos que no muestran un cambio, simplemente son perezosos, son flojos. Pero ¿cómo saber si realmente recibió a Cristo? ¿Cómo realmente saber si recibieron a Cristo en su corazón? Yo no puedo saber, no puedo juzgar, mis ojos son limitados. Pero ¿a quién no podemos engañar? A Dios. Pero a pesar también de eso, hay cristianos que pueden hacer, gritar, hacer un gran espectáculo, pero no son verdaderos cristianos. Esto es lo que quiero decirte. Pablo, por ver la reacción de la iglesia o la congregación de Corinto, de cómo ellos lo atacaron, cómo lo despreciaron, a pesar de que él fundó la iglesia, él les enseñó, les compartió toda enseñanza y doctrina sana. Ellos permitieron que entrara un grupo que causara una confusión, y al Pablo, al ver todo esto, sabía que en la congregación había personas que profesaban ser salvos, pero no lo eran. Por eso Pablo recitó o había citado la escritura de Isaías. ¿Cuál será ese versículo, esa parte del libro de Isaías que recitó Pablo para hacerle ver a la iglesia de Corinto la importancia de decir que si realmente recibieron a Cristo? Ustedes lo acaban de leer. Versículo 2, ¿qué dice? Siempre en 2 de Corintios, capítulo 6. Este fue el versículo que Pablo recitó del profeta Isaías. Dice así, fuerte y claro, dice: porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Pablo recitó esto porque sabía que era importante de que las personas recibieran a Cristo como su Salvador, no por palabra, sino por corazón. Es triste ver que hay cristianos que saben tanto, tantas personas que pueden decir que conocen la Biblia, pero no la ponen en práctica. Yo te he dicho una y otra vez, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero ¿sabes quién sí? Dios. Él tiene todas las respuestas. Recuerdo bien cuando un maestro dijo: así que dice que la Biblia tiene la respuesta a todo. A ver si puede tener la respuesta a ese problema químico.
Y estábamos leyendo en Proverbios, recuerdo cuando el pastor Mario, en aquel momento de jóvenes, nos dijo que leyéramos Proverbios un capítulo por día. Y me animó a leer y pude decirle al maestro con toda certeza, Dios tiene respuesta para todo y aún hasta para un problema, pero muchas veces nosotros no queremos ver la respuesta de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no nos gusta, no nos conviene, no me parece. Y eso es lo que pasa con el cristiano cuando dice, yo acepto a Cristo, pero no acepto tus estatutos, no acepto tu voluntad. Sálvame, pero déjame vivir mi vida. Y esto no es así, hermanos. Pablo estaba tan preocupado aún después de haber sido rechazado, después de haber sido despreciado por la iglesia de Corinto. Aún a pesar de todo eso, Pablo seguía preocupado por los hermanos. Por eso le recitó el versículo que dice, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo, para él era importante que los hermanos realmente conocieran a Cristo como su Salvador y pudieran cambiar la manera de vivir. ¿Sabes por qué lo hizo? Esta es la razón del por qué. Porque no hay una garantía de que algún pecador tenga mañana la oportunidad de ser salvo. La salvación es hoy. Amén. Y te pongo el ejemplo personal de mi vida. Recuerdo bien que estábamos todavía en aquel momento allí, era la primera parte, piso rojo, y el pastor Jeff me dijo, quiero compartirte algo, quiero hablarte de algo. Y estábamos sentados y luego él empieza a hablar acerca de que Cristo vino a este mundo, que él murió, él me compartió el Evangelio. Escuché atento y él me hizo una pregunta al final. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Yo le dije, certezamente le dije la respuesta, no ahorita. Él me dijo, pero no ve la necesidad. Estoy bien, sé que debo recibir a Cristo, pero no ahorita. Yo di por terminado la plática, me levanté y le dije gracias. Y yo estaba a punto de salir cuando él me dijo, una última cosa quiero decir. Y eso fue lo que cambió todo. Me dijo, si en el momento ahora que tú salgas, llegases a morir, quiero preguntarte esto, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Y como yo sabía y entendí y reconocí que yo había llevado una vida hasta ese momento, una vida de pecado, una vida que desagradaba, una vida que burlaba a Dios, no dudé en decirle y responderle, me voy a ir al infierno. Y me volvió a preguntar, ¿es lo que tú quieres? Yo le dije, no. ¿Qué te impide para ser salvo? Muchas veces Dios ha puesto todo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿Sí o no? Como bien dijo la hermana, Él es fiel, Él ha sido fiel con nosotros. Somos nosotros los que no queremos ser fieles con Dios. Los hermanos de Corinto no eran fieles con Dios. Por eso Pablo, preocupado, él quiso decirles, animarles a que entendieran la importancia de que si son salvos, debe haber un cambio, debe haber un discernimiento en todo lo que ellos escuchaban y escudriñaban. Pero eran dejados ellos tan fácilmente engañados por este grupo que ellos aún les decían las cosas y tan fácil de entender, ellos caían en las mentiras. Pero a pesar de lo que Pablo le decía a los corintios o a los hermanos, aún así no apreciaban las palabras de Pablo. Así que Pablo expuso su testimonio no para jactarse, sino para que los hermanos de Corinto vean el amor y el corazón que Pablo tenía por ellos. Y eso es lo que vamos a concentrar, el punto de este capítulo. Versículo 3.
Hermana Yamili, léalo fuerte y claro. Y quiero pedir a los demás que lo escuchemos, para que vean qué es lo que expuso Pablo en este versículo y que los hermanos de Corinto notaran y se dieran cuenta. ¿Qué dice? Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Sabes qué dijo Pablo ahí? Él siempre tuvo un cuidado de ser un buen ejemplo, de ser un buen testimonio, de no ser una piedra de tropiezo para nadie. Los del grupo judaizante eran lo contrario. Se captaban por lo que hacían, por los logros, por los méritos que ellos no hacían. Pablo siempre tuvo cuidado de no afectar a nadie. Pablo siempre tuvo el cuidado de no ser tropiezo para nadie. Hay hermanos que de verdad a veces son una piedra de tropiezo para su familia y aún para la iglesia. Es triste. No estamos criticando, ni señalando, ni juzgando. Si estamos viendo un hermano que está en pecado, ¿cuál es el deber cristiano que debe tener uno? Ir y decirle, hermano, no es criticarlo, no es juzgarlo, sino es decirle, hermano, te invito a que corrijas tu vida, o hermano, algo me parece que no estás haciendo bien. Pero a veces los hermanos, cuando estamos en pecado, ¿sabes cuál es nuestra reacción? ¿Qué me criticas? Vete tú, ve tu vida, déjame a mí. No queremos oír. Estamos a la defensiva cuando debemos estar animados, gozosos, porque hay hermanos que se preocupan por nosotros. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto y ellos, en vez de ver ese amor que Pablo tenía, lo despreciaron. Si alguien te pregunta algo, escucha y responde. No ataques, porque eso es lo que hace Satanás, atacar. Así que Pablo mantuvo mucho cuidado de ser un buen ejemplo. Por eso dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, es decir, destruido, es decir, tachable. Pablo tuvo mucho cuidado de poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículos 4 y 5. ¿Qué más Pablo quiso decirles y mostrarles a la iglesia de Corinto? Hermana Paloma, si lo puede leer. 4 y 5. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Wow. ¿Sabes qué quiso decirles Pablo? Todas las pruebas y lo que él soportó por ellos. ¿Qué soportó Pablo? ¿Qué pruebas pasó Pablo? Y dio una lista, dice ahí, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Pablo no solo predicaba, trabajaba también. ¿Sabes qué trabajo hacía? Hacía tiendas. Y él en cada momento que podía hacía tiendas para sostenerse. Él no estaba esperando ni depender de la iglesia para que le diera de comer. Sabía que era algo que tenía que recibir porque lo que hacía no era en vano, pero no estaba dependiendo de ello. Él también podía trabajar. Otra cosa que Pablo les expuso es que dice en azotes, en cárceles. ¿Sabías que Pablo, la mayor parte de su ministerio siempre estuvo en la cárcel? El libro de Filipenses lo escribió estando en donde? En la prisión. Cuando estaba cantando himnos felices y aún compartió el evangelio y un hombre aceptó el carcelero, estaba él en la cárcel y teniendo la oportunidad de escaparse no lo hizo. Él soportó todo eso por la iglesia. Él lo soportó porque para él era importante mostrarles quién era Cristo a través de su vida.
Por eso Pablo les expuso su testimonio personal, no para jactarse, sino para mostrarle a los hermanos el amor y el corazón que Pablo tenía por ellos. Tuvo mucho cuidado de ser un buen ejemplo y puso las pruebas y lo que soportó por ellos. ¿Qué más puso Pablo en evidencia? Versículos 6 y 7. Hermana Silvia, fuerte y claro. Siempre 2 Corintios 6, versículos 6 y 7. Muy bien. Quiero leerte lo que el autor puso en referencia a este versículo. Dice así: además, les hizo recordar de los instrumentos que había usado en su ministerio para mostrarles ese amor y esa preocupación. Lo primero, pureza. ¿Sabes qué significa? Castidad. Lo segundo, Pablo había guardado moralmente puro, dice, longanimidad. No sé si lo dije bien, pero dice ya longanimidad. Y se refiere a la paciencia con personas difíciles. Quiero hacer pregunta, a ver, ustedes me van a ser sinceros y honestos. ¿Existirá hermanos que sean difíciles de tratar en las iglesias? ¿Sí? ¿Habrá? ¿Sí o no? Sí. Sí hay. Y imagínense en el tiempo de Pablo, ¿cómo eran las personas en ese momento? ¿Creen que sean diferentes a las de hoy? ¿Habrá existido personas difíciles en el momento cuando Pablo estaba allá? Claro que sí. Y mira que en ese momento la cuestión era un poco más difícil, porque sabían y conocían a Pablo quién era en su vida pasada. ¿Se imaginan? Vienes a mi puerta, lo he dicho una y otra vez, diciendo y señalándole a Pablo: tú eres el que me mandó a encarcelar, el que me mandó a azotar, el que dio su voto para que me mataran, pero no lo lograste. Y ahorita vienes a mi puerta, ¿qué? Hablarme de Cristo. Muchas personas yo creo que tuvieron resentimiento a Pablo, por eso no querían ni escucharlo. Pero Pablo, a pesar de todo eso, él tuvo un amor por esos hermanos, porque lo que importaba era no él, era Dios. Dice ahí que tuvo también paciencia, y se refiere a la tolerancia en circunstancias difíciles. ¿Quién cae en desesperación cuando algo no sale bien? Levante la mano. Sean honestos. ¿Quién cae en desesperación cuando algo no sale bien? Levante la mano. Una ocasión el hermano Antonio estábamos trabajando en una casa y estábamos reparando una llave, o más bien una tubería, y ya habíamos visto que enroscara y dijimos, bueno, vamos a abrir, y empezó a gotear una gotita, y el hermano llega y dice, creo que una apretó, y cuando apretó se rompió. En ese momento nos entró una desesperación. A veces hay cosas así, tan pequeñas o tan grandes, que en vez de tener una paciencia, que es un fruto que Dios nos ha dado, dejamos que nos gane nuestra cara. ¿Sí o no? Es por eso que nosotros, como Pablo dice así, les recordó los instrumentos espirituales que Dios nos da. ¿Qué instrumentos? ¿Qué dones? Como bien digo, frutos que se deben ver, que son frutos del Espíritu Santo. Dame ejemplo. ¿Como cuáles? Amor, paciencia, gozo, dominio propio, templanza. ¿Qué más? Paz. Hay dones que de verdad, frutos que debemos mostrar, pero a veces no los mostramos.
Y es por eso que Pablo le recalcaba a los hermanos de Corinto la importancia de verdad de demostrarlo. Versículos 6 y 7. Les recordó los instrumentos espirituales que Dios nos da. Y por último, versículo 8 y 10. Hermano Marcos, voy a pedir que usted lea fuerte y claro, versículo 8 al 10. Por ahora y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, y vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Sabes a lo que se refiere Pablo en esos últimos versículos? Dice, habló con un testimonio veraz de cómo debe ser un verdadero cristiano. Y un cristiano, ¿cómo debe ser? Dice allí, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Qué quiere decir? Los hermanos de Corinto creían y decían que Pablo era una deshonra, porque él tenía ganancias deshonestas o hacía todo para jactarse. Pero sabemos que Pablo no fue así. Aún le decían que él tenía una mala fama. ¿De qué se refiere eso? Era un perseguidor. Tenía una mala fama Pablo, pero a la vez tenía una fama porque representaba como embajador a quién? A Cristo. Y así siguió diciendo, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Cuántas veces Pablo decía que las pruebas que llegaba a él pasar era causa de llegar a pensar y de perder la vida? Pero aún así siguió. Y dice lo que leyó el hermano, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Pablo habló con un testimonio veraz de cómo debe ser un verdadero cristiano. Te voy a decir el ejemplo que Pablo al final quería dejar como el punto fuerte. Un cristiano no va a hablar de que él es un cristiano. Sus acciones van a hablar por sí solas. Y eso es lo que debe hacer un cristiano. No debe ir gritando, publicando, voceando que él es un cristiano. Debe vivir su vida cristiana y eso va a hacer que hable de que él es un verdadero cristiano. Amén. A lo que yo te quiero hacer la pregunta. Tal vez la pregunta en el punto del tema fue ¿por qué los hermanos de Corinto no apreciaban a Pablo? A pesar de todo lo que Pablo hizo, hacía, se preocupaba por los hermanos de la iglesia de Corinto. Yo te hago la pregunta personal a ti. ¿Por qué no apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros? La iglesia de Corinto no apreciaba a Pablo, a pesar de todo lo que él soportó e hizo por ellos. Y tú y yo muchas veces despreciamos también a Cristo. Todo lo que él hizo. ¿Sabes cómo? Hay un debate de cuándo se debe venir a la iglesia, si sábado o domingo. Yo te voy a decir, no se trata de qué día, sino se trata de qué día le dedicas a Dios. ¿Qué día tomas tú de la semana y lees la Biblia para poder aprender de él? ¿Qué día de la semana o qué tiempo, qué horario tomas para orar con él? ¿Qué día tienes tú dedicado para poder tener una relación personal con Dios? Una ocasión estaba en el inicio de lo que es en el ministerio o allá donde estaban impartiendo las enseñanzas, doctrinas, y yo estaba iniciando y el pastor Ronaldo me hizo una pregunta. Ya estaba creo que 2 o 3 semanas trabajando con él aquí en la iglesia y esta fue la pregunta que me hizo: ¿estás leyendo tu Biblia, Oso? Yo le dije, estoy
estoy repasando lo que estamos estudiando en la escuela. No, te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Estás leyendo tu Biblia? Ya no supe qué responder. A veces cuando te pregunta el pastor, no yo, el pastor, fuera cual fuera, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Qué quieres responder? ¿Estás orando? ¿Qué vas a responder? ¿Estás diezmando? ¿Qué vas a responder? Hoy puedo decirte que si tú oras, si tú lees, si tú eres fiel con Dios, Él te va a dar el doble. Créeme. Vamos a ponernos de pie. Así que esta es la pregunta. ¿Por qué no apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros? No tomemos la actitud que tuvieron los hermanos de Corinto en despreciar a Pablo. Seamos cristianos que muestren con sus acciones que tienen a Cristo y que son salvos realmente. Y sus acciones van a hablar por sí solas, créanme. Y aquel que pueda gritar o vocear y decir, yo soy un cristiano, miren, estoy en la iglesia, hago esto, hago aquello, participo acá, participo allá. Dice la Biblia, como bien dijo el hermano, y por sus frutos los conoceréis. Muchos dijeron que la iglesia no iba a seguir cuando yo quedé al frente. Y yo digo, no es por mí, es por Dios. Aquí estamos porque es por Él, no es por mí. Créanme que si fuera por mí, muchos ya se hubieran ido. Debemos estar aquí no por el pastor, no por el líder, sino por Dios. Es el que merece la honra y la gloria. Tú y yo, ¿qué somos? Simplemente, ante Él somos una pequeña partícula. Ayer en una transmisión especial lo dije. En comparación, puede ser al mundo que digamos es grande, pero realmente es pequeño el mundo. En comparación al universo. Y si comparamos el universo con Dios, el universo queda chico. Dios es inmensamente grande y por eso debemos apreciarlo a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente por esta mañana, este día que nos has dado para seguir estudiando tu palabra. Anímanos, Padre, para poder nosotros seguir, Señor, poniendo en práctica todo lo que nos has dejado como mandato, como consejo, como parte de nuestra vida, que es para no solo fortalecernos, para madurar, sino para realmente poner en alto tu nombre con un testimonio veraz. Perdónanos, Padre, por ser infieles. Perdónanos, Padre, porque no hemos sabido cómo demostrar y apreciar ese afecto que has tenido con nosotros. El cariño que tú has mostrado no solo ha sido tan grande, ha sido tan perfecto, pero que jamás va a ser igualado. Por eso debemos tomar en cuenta el que podamos ser un ejemplo de vida, de testimonio, como lo fue Pablo. Pablo dijo aún, imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y muchas veces queremos imitar a tal hermano, tal hermana, cuando nuestro objetivo debe ser imitar a Cristo Jesús. No debemos jactarnos de lo que hacemos, sino debemos gloriarte a ti por lo que has hecho. Gracias, Padre, por la salvación que en su momento llegó a cada corazón de los que están aquí en esta mañana presentes, de los que tal vez están escuchando en la transmisión. En su momento Dios tocó la puerta y le dijo, hoy es el día de salvación. No hay garantía de que mañana tengamos otra oportunidad. Como dice aún en Santiago, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un breve tiempo y que luego desaparece. Así estamos en este día, en este momento, en esta hora, por un instante, teniendo la oportunidad de escuchar. Pero tal vez mañana ya no. Pero sé que aún así Dios es grande en misericordia, que nos da siempre muchas oportunidades. Perdónanos, Padre, si no te hemos agradado en nuestra manera de vivir. No
cerrar el tiempo de la oración por las ofrendas y también para despedirnos. Dos cantos más. Vamos a entonar amemos de corazón. Conmigo creo que no vamos a entonar, yo me considero que esto no nos debe necesitar. Vamos a... Dios es nuestro Padre.
dificultades en la vida, hay que siempre alabar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos y igualmente conectamos en la tarde para ver la transmisión nuevamente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, nuevamente es invocado por su nombre, Dios, reconociendo lo grande que eres, Padre, reconociendo por las bendiciones que nos has dado la vida, nos has dado todo, Señor. Así, bendito Dios, tenemos, Padre, que sea de tu agrado nuestras alabanzas que hemos traído a tu nombre, Señor, reconociendo que tú te mereces la gloria y la honra, Señor, que siempre serás nuestra vida, siempre, Señor, exaltado y alabado, Padre. Así te pedimos, Padre, que tú bendigas también las ofrendas, Padre, también los diezmos. Usa la Señora, Padre, gracias, bendito Dios, porque también pudimos estar en esta mañana. Así te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos